Ejercicio 105. Vamos a resolver este ejercicio que nos dice crear un script, como veis aquí, crear un script que muestre un saludo de buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora del día obtenida del sistema. Para obtener la hora del sistema necesitamos una estructura que no hemos visto hasta ahora, que es el objeto date, como tenéis aquí. Se escribe así, date, y se tienen que poner los paréntesis. Y como nos dice la documentación de MDN, pues el objeto date permite trabajar con fechas y horas. El objeto date tiene multitud de métodos y la manera que tenemos para trabajar y que nos dé la fecha es que creamos una variable, por ejemplo, le he llamado ahora, y la tenemos que igualar a la palabra reservada new con el objeto date, new date. De esta manera conseguimos meter la fecha del sistema en esta variable let, y el objeto date nos devuelve tanto la hora del sistema, horas, minutos, segundos y milisegundos, como el día del mes en letra, o sea, en cadena o en número, el día de la semana, y además también en formato UTM, pues o si trabajamos también con el meridiano de Greenwich, pues nos dice el número de horas que está adelantado o retrasado con respecto al horario internacional. Los métodos que vamos a utilizar para este ejercicio, pues, o que podríamos utilizar, es como hemos creado esta variable ahora, donde hemos metido la fecha del sistema en estos momentos, pues podemos utilizar el método getOur, como estáis viendo aquí, con paréntesis, y lo que nos devuelve es la hora del sistema en estos momentos. Lo mismo para los minutos y para los segundos. Si utilizamos getDate, nos devuelve el día de la semana, empezando el día de la semana en número, empezando en 0 el domingo. Si ponemos getDate, lo que nos está devolviendo es el día del mes. Aquí nos devuelve este método el mes, el número del mes, y siempre empezando en 0 en enero, y aquí nos está devolviendo los 4 dígitos del año donde nos encontremos. Y también vamos a usar el método toTouchLocate DataString, que nos devuelve la fecha, es decir, nos devuelve esto de toda la cadena que nos devuelve date, y exactamente lo mismo con toLocateTimeString, que nos devuelve la hora, solamente la hora del objeto date. Y si queremos hacer que esta hora esté cambiando continuamente, es decir, tengamos un pequeño reloj en el sistema, pues podríamos utilizar de manera opcional el método setInterval, que, como os he puesto aquí, ejecuta una función o un fragmento de código de forma repetitiva cada vez que termina un periodo de tiempo que lo tenemos que escribir en milisegundos. Tiene esta sintaxis que estáis viendo aquí o que os he puesto en cursiva. Vamos a ver. En el archivo HTML lo único que vamos a colocar es una caja de respuesta con la clase boss para que tenga esa tonalidad gris que estáis viendo aquí, un poco más oscura, y vamos a enlazar nuestro archivo JavaScript. Y este ejercicio lo podríamos terminar simplemente con este fragmento de código que os estoy señalando. Vamos a explicar en qué consiste. Lo primero que tenemos que hacer es, en una constante, capturar la caja de respuesta donde vamos a mostrar la hora y el día del sistema y el mensaje de buenos días o buenas noches o buenas tardes. Y la capturamos, como ya sabemos, con document_getElementById. Como tenía un ID único que se llama respuesta, pues así lo capturamos. Luego se me ha ocurrido crear una variable que le he llamado msg de mensaje, otra variable que, además de declararla, la inicializo directamente en la misma línea con newDate, que es lo que os acabo de explicar, y una constante para meter la hora que tenemos en estos momentos con el método getOur. En las constantes también que he creado b días, b tardes y b noches, he metido la frase buenos días, buenas tardes y buenas noches para usar
dependiendo de la hora que nos dé el sistema en estos momentos, que es esa. Y ahora, mediante un condicional simple, pues comparo la hora y si es mayor o igual a las 12 y menor o igual a 18, es decir, las 6 de la tarde, pues el mensaje va a ser buenas tardes. Si por el contrario la hora está entre las 18 y las 24, pues el mensaje va a ser buenas noches, y si no es ninguno de estos dos intervalos, pues es que estamos en una hora del día en la que hay que decir buenos días. Luego he cambiado el estilo de la fuente de la caja de respuesta, ya sabéis, con el método style y utilizando font size. Ya sabéis que junto, porque todas las reglas CSS que llevan dos palabras se colocan en JavaScript juntas y sin el guión, y le he dicho que sea de este tamaño de letra, es decir, 1.5 rem. Y en la caja respuesta, utilizando el método inner, o la propiedad, mejor dicho, inner HTML, que nos permite también incrustar código HTML, porque yo solo voy a utilizar, como en los casos anteriores, los ejercicios anteriores, o inner HTML o test content. Test content no permite poner etiquetas HTML dentro de la template string, que son estos acentos graves que ya conocemos, pero como en este caso quiero poner esta línea de separación con un HR y también quiero poner la hora en negrita, pues utilizo inner HTML y interpolamos la variable del mensaje que tengamos según la hora del día, ponemos una línea horizontal y luego vamos a poner el mensaje estamos a, y para obtener la hora ya sabéis por lo que os he dicho antes que vamos a utilizar el método toLocateDateString entre paréntesis para que nos dé solamente este trozo de la cadena date. Ponemos un salto de línea y son las, y entre en negrita, por eso he puesto la etiqueta strong, en negrita, pues vamos a colocar la hora que teníamos en este mismo momento. Y con eso habríamos terminado el ejercicio. Si lo que queremos es que esta hora esté cambiando continuamente, pues como os he dicho antes, podemos utilizar de manera opcional el método setInterval, que vamos a ver más adelante de una manera mucho más específica, pero que ahora simplemente os voy a decir en qué consiste, y es lo que pone aquí: ejecuta una función o un fragmento de código de forma repetitiva cada vez que yo le diga un intervalo, y yo quiero que el reloj cambie cada segundo, así que podríamos cambiar esta terminación de nuestro mensaje por la que tengo aquí comentada. Voy a comentar esta respuesta y voy a descomentar esta otra para que veáis en qué consiste. El método setInterval es muy fácil de utilizar, lo único que tenemos que poner es setInterval y entre paréntesis, pues si os dais cuenta que aquí empieza el paréntesis amarillo y aquí termina, entre paréntesis colocamos una función, que es todo esto que os estoy subrayando, una función, luego una coma y el número de milisegundos que queremos que transcurran cada vez que queramos que se repita lo que hay en la función. Es decir, yo quiero que esta función se repita cada segundo. Por eso colocamos 1000, porque la unidad tiene que ser en milisegundos. ¿Y qué es lo que hago? Obtener nuevamente la hora del sistema cada segundo, y en esa hora lo que hago es que la voy colocando aquí. Esta parte no varía nada, pero esta parte que me está dando la hora, los minutos y los segundos va a ir cambiando cada segundo. Vamos a guardarlo para que lo veáis. Y como veis, ahora está funcionando y tenemos ya construido un reloj. Pero ya os digo que esto es opcional, simplemente es para que vayamos viendo en qué consiste este método de setInterval. Existe otro método que se llama setTimeOut, que también utilizaremos más adelante, pero
para que veáis cómo funciona. He utilizado en vez de la palabra reservada función. Ya sabéis que funciones, os lo cuento más adelante, que las funciones se pueden definir de dos maneras, con la palabra reservada función o directamente esto que os he colocado aquí se llama arrow function, que son funciones de flecha y que no hace falta ni siquiera colocar la palabra función. Directamente colocamos unos paréntesis, un igual y un signo de mayor para indicar que es una flecha y entre llaves nuestra función. Y nuestra función es todas estas líneas de código hasta aquí. Como estáis viendo, que es exactamente el mensaje que teníamos antes, pero variando la hora cada segundo, porque lo tenemos dentro de nuestra función setInterval. Y con esto terminamos nuestro ejercicio 105.